Continuamos, vamos con la clase correspondiente, última clase por el día de hoy. Elementos de interpretación. Seguimos en el método correcto. Elementos de interpretación. Párele a lo que viene para que usted cuando se siente a leer la Biblia pueda entender por qué no entendía y ahora puede entender por qué entiende. ¿Sí? En el texto sagrado están registrados 3 códigos o reglas de interpretación que están muy relacionados con la hermenéutica. Son 3 grandes elementos, los cuales debemos conocer en una forma precisa y concisa para ser buenos estudiosos de las escrituras y por ende ser buenos expositores de ellas. Estos elementos o códigos o reglas son inspiración, oiga, revelación e iluminación. De esto usted debe estar claro. ¿Qué es inspiración? ¿Qué es revelación? ¿Y qué es iluminación? Analicemos cada uno de ellos, no sin antes exponer los registros que nos presentan el texto sagrado en relación con estos grandes principios de interpretación. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazones de hombre, son las que Dios, oiga, ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló, es decir, ya esto lo tenemos, ya se ha dado a nosotros por el Espíritu Santo, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. En este segmento nos muestra la revelación, es decir, ya tenemos la revelación, sí. La iglesia necesita más revelación, no, hermano. La iglesia tiene toda la revelación del programa de Dios para nosotros. No necesitamos estar leyendo otros libros fuera de la Biblia para averiguar el programa de Dios para nosotros, la iglesia. Grábese esto y abrácese a esto. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre? Por supuesto, que está en él. Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. En este segmento nos presenta la iluminación. ¿Qué tenemos entonces? Revelación. ¿Qué hay aquí? Iluminación. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. En este segmento nos exhibe la inspiración. Primera a Corintios 2, 9 al 12. A continuación voy a hacer un análisis desde el punto de vista etimológico de los términos que se utilizaron del griego en el texto sagrado para hacer referencia a la inspiración, así dar por entendido la gran importancia que se tiene para interpretación bíblica, el conocer las propiedades y valores de cada uno de ellos. Inspiración, oiga, hay 2 términos en el griego con diferentes características y valores para hacer referencia a la interpretación y que a su vez demarcan ya va, un animalito que andaba por aquí, peligroso. Ya va. Hay 2 términos en el griego con diferentes características y valores para hacer referencia a la inspiración y a su vez demarcan 2 tipos de inspiración. Es de suma importancia, oiga, para el estudioso de las escrituras, el conocer la diferencia que hay en ambos para hacer una investigación acertada a la verdad registrada en el texto sagrado. Voy a hacer una definición etimológica y conceptualizar cada uno
para notar la diferencia. Oiga, inspiración en Teuneusto. Importante esto que viene, apréndaselo de memoria, que se le olvide todo lo que le enseñé para atrás, pero esto debe tenerlo aquí, en el frontal de la frente. Es un término compuesto, teo, que es Dios, neusto, respirar. Es usado en la segunda carta que escribe el apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 3, verso 16, en contraste a los escritos seculares. Este tipo de inspiración, bajo este término, indica en su etimología el poder sobrenatural, oiga, que Dios le dio a los hombres por su espíritu, para que hicieran registro de las cosas tales y como sucedieron, aunque en lo que se escribió, de lo que sucedió, hayan ciertas contradicciones y mentiras. Presento el pasaje. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Segunda a Timoteo 3:16. Ese es el texto. Cabe aclarar que en este tipo de inspiración está de parte de Dios dado por su espíritu, en que los hombres escribieron exactamente las cosas como sucedieron y se dijeron, aunque en lo que sucedió, de lo que los hombres hicieron y dijeron, se dieron ciertas mentiras y contradicciones. ¿Hay mentiras dentro de la Biblia y hay contradicciones? Sí, convénzase. Se las vamos a demostrar. Esto da la posibilidad de que hayan contradicciones en lo que está escrito en la Biblia. ¿La Biblia se contradice? No, se contradijeron los hombres que dijeron y hicieron lo que hicieron. De los que los hombres hicieron y dijeron, pero nunca vas a conseguir una contradicción en lo que está escrito en el texto sagrado bajo la inspiración en Teoneusto de lo que Dios dijo o los hombres hicieron y dijeron. Dirigidos por Dios por igual, nunca vamos a conseguir una contradicción ni una mentira en lo que está registrado en las Sagradas Escrituras, atribuido al conjunto de la deidad, ni a los ángeles, ni a los profetas que hablaron bajo dirección de Dios, bajo la inspiración denominada fenómeno. Vamos a dar ejemplos de la inspiración dada bajo Teuneusto. Más adelante, explico la inspiración fenómeno. Ejemplo, Andrés dice que el pez tiene 5 patas. Pregunto, ¿el pez tiene 5 patas? Ni patas tiene. Dios inspiró a José para que escribiera lo que Andrés dijo. La pregunta ¿es verdad que el pez tiene 5 patas? No. Es totalmente falso. Pero es una verdad que Andrés lo dijo. La inspiración de parte de Dios está en que Dios tiene cuidado de que se escriba exactamente lo que dijo Andrés, aunque lo dicho por Andrés contenga, oiga, ciertas mentiras y contradicciones. Es decir, Dios responde porque se escriba exactamente lo que Andrés dijo, pero no es responsable por lo que dijo Andrés. Esto es inspiración bajo el término Teuneuto. Al no conocer este tipo de inspiración, se corre el riesgo de atribuirle a Dios verdades que están escritas en el texto sagrado, pero que no registran la verdad dictaminada y absoluta de Dios. A continuación, diré ejemplos bíblicos. Ejemplo bíblico que corrobora lo anterior. Ejemplo, según el relato que está registrado en el libro de Job, Dios quita lo que da. Tome en cuenta que en este registro hay una verdad escrita, tal como lo dijo el emisor Job.
y como lo registró el cronista Moisés, según la tradición, pero no es una verdad absoluta que esté ajustada al pensamiento de Dios. Y esto lo sabemos cuando tomamos en cuenta las reglas de interpretación de los pasajes paralelos. Job dijo, desnudo salí del vientre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Job 1:21. ¿Es cierto que Job dijo eso? Por supuesto. Ya va. ¿Pero esa es una verdad de Dios? No. ¿Es verdad que Job lo dijo? Sí, pero Dios lo mandó a decir eso. Dios lo inspiró que dijera eso. Es donde usted tiene que hacer el análisis. Ahora, Pablo el apóstol expresa todo lo contrario. Él dijo, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Romanos 11:29. Según el testimonio del apóstol, Dios nunca quita lo que da. Tú lo pierdes. En este pasaje, el apóstol presenta el término don en plural, haciendo referencia a los diferentes dones que se reciben de Dios, que sea cual sea, son irrevocables. Según estos dos pasajes, hay una contradicción, aunque le voy a dar mayor credibilidad. Tomemos en cuenta que el apóstol Pablo está en plena revelación, en plena iluminación del Espíritu, en la dispensación de la gracia. Job estaba en la dispensación de los patriarcas. En él no moraba el Espíritu. Estaba confundido por su tragedia, situación en su tragedia y situación. No sabía lo que decía. Segundo ejemplo, según el testimonio de Job, de Dios procede lo malo. ¿Qué recibiremos de Dios? El bien y el mal, ¿no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Job 2:10. El apóstol Santiago declara todo lo contrario y dijo, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Santiago 1:17. Según estos dos pasajes, hay otra contradicción, pero la clave está en que Santiago está en plena revelación e iluminación del Espíritu, en plena gracia. Dice que las cosas buenas que vienen de Dios están sometidas a una virtud que es propiedad del Eterno, que es la inmutabilidad. En él no hay mudanza ni sombra de variación. Esto indica que si Dios es inmutable, toda buena dádiva y todo don perfecto se puede ajustar en los tres tiempos. Viene y vendrá de Dios, porque Él no cambia. Podemos observar que la contradicción está de parte de Job. Reitero, no debemos olvidar que el apóstol Pablo y el apóstol Santiago están en plena gracia, en plena revelación e iluminación del Espíritu. Mas Job no sabía lo que decía. Estaba confundido por la situación por la cual se encontraba. ¿Por qué afirmo con seguridad que Job estaba confundido? La respuesta sería si analizamos las escrituras de Job después de haber escuchado el discurso que Dios le da, podemos observar que Job se arrepiente, de atribuirle a Dios la tragedia al darse cuenta que lo sucedido no venía de Dios. El pasaje dice, respondió Job a Jehová, dijo, yo conozco que todo lo puede y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas que no comprendía. De oídos te había oído, mas ahora mis ojos te ven.
Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Job 42, 1 al 6. El detalle que tenemos, señoras y señores, es que nosotros hemos leído los primeros capítulos del libro de Job y hemos leído y hemos analizado, pero que han llegado para allá para el capítulo 42. Ah, porque es muy alto, muy alto. Y nosotros no vamos para el cielo que es más alto, pues. Entonces, cuando leemos esto, cuando leemos los primeros, los agarramos y nos adoctrinamos. Ya va. ¿Y quién ha razonado sobre lo que Job razonó después que Dios lo llamó a capítulo? Entonces, hay la necesidad de no solamente leer lo primero de un libro, de no estar saltando y haciendo interpretaciones ahí vagas. Hay que estudiar, hay que analizar. Según estas declaraciones dadas por Job, el hombre entendió y estuvo claro por iluminación que las cosas malas no vienen de Dios en relación con la inspiración. Lo que hay que entender es que según este tipo de inspiración, Teuneusto, en el Antiguo Testamento no existen los libros apócrifos, todos fueron inspirados por Dios para poder entender que ningún libro escrito de la Biblia del Antiguo Testamento son deuterocanónicos o apócrifos. Hay que hacer un recuento histórico de lo que es la Septuaginta y vamos a analizar este recuento histórico de la Septuaginta, señoras y señores, porque quiero aclarar un punto por ahí. Por ahí hay un libro que lo están ofreciendo muchos, que lo lean, que lo analicen, que es el libro de Enoc, del cual algunos lo defienden tanto que dicen que no lo escribió, que se lo dio a su nieto, el del arca, y que pasó para acá, y que luego entonces ese libro fue de mano en mano hasta que llegó a los hebreos y los judíos lo tienen. Ya va, ya va. Si ese libro fuera como dicen, bueno, tiene que estar aquí en la Septuaginta. Porque ¿quiénes escriben la Septuaginta? Los judíos. ¿Por qué Moisés no habló de ese libro? Porque no existe. Ese libro viene a la existencia 200 años después de la iglesia. ¿De dónde salió? Dijera el Gocho. Vaya usted a saber. 200 años después que la iglesia tiene vivencia, que ya se cerró el canon de los escritos bíblicos, es que aparece el bendito libro de Enoc por ahí. Ajá. Ahora la otra pregunta es, si yo no he leído y no he estudiado los 66 libros que están en la Biblia, ¿qué carrizo hago buscando buscando leer otros libros? ¿Enoc era hebreo? No. Todos los escritores bíblicos, excepto uno, no ha sido hebreo, que es Lucas, griego. Todo. Ahora, Enoc era hebreo, no, Israel no existía. Importante eso. Enoc Enoc escribió en qué idioma. ¿Qué idioma habló? No sé, porque es que no sabemos qué idioma ellos hablaban, porque los hebreos vienen para Caota, muy a Caota. Enoc está del otro lado del diluvio. Ahora, ¿qué es la Septuaginta? Vamos a ver, la Septuaginta, ¿qué contiene y qué es? La Septuaginta se compone de 44 libros, entre ellos los 39 libros del canon del Antiguo Testamento, el que usted tiene ahí como canon, así como algunos libros llamados deuterocanónicos. Los libros deuterocanónicos fueron denominados por el estudioso de la Biblia del siglo V a.C. como libros apócrifos por no formar parte del canon hebreo, pero fueron escritos por hebreos. En general, el término apócrifo deriva del griego apócrito, que significa esconder, poner aparte. Generalmente, se refiere a un grupo de antiguas escrituras judías escritas durante el periodo del último libro de las escrituras judías. Esto es Malaquía. Los libros apócrifos incluyen a Judith, Tobit, Baruch, Sirach, Eclesiástico, la sabiduría de Salomón, 1 y 2, y Macabeo, los 2 libros de Esdras, anexos al libro de Esther, unidos al libro de Daniel, y la oración de Manasés. ¿A dónde está aquí el libro de Enoc? No vino.
Los libros apócrifos fueron incluidos en la Septuaginta por motivos históricos y culturales, pero no han sido reconocidos por los judíos ortodoxos o los cristianos protestantes como libros inspirados por Dios. Muchos maestros de la Reforma hacen notar que los escritores del Nuevo Testamento nunca citan los libros apócrifos y que los apócrifos nunca fueron considerados parte de la escritura canónica judía. Sin embargo, los católicos romanos y la Iglesia ortodoxa incluyen los libros apócrifos o deuterocanónicos en su Biblia, con la excepción de los libros de Esdras y la oración de Manasés. La verdad del caso en relación con estos libros apócrifos llamados deuterocanónicos es que el apóstol Pablo dice con toda seguridad que estos libros fueron inspirados por Dios mediante el Espíritu Santo. Citemos el pasaje: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Segunda Timoteo 3:16. No se le olvide que aquí todavía el canon del Nuevo Testamento no estaba escrito. No quiere decir que estos no son inspirados por el Espíritu Santo, porque sí lo son también. Que no estaban escritos, eso es otra cosa. Cuando Pablo dice esto, está hablando de todos los libros del canon del Antiguo Testamento. Hay que tomar en cuenta que cuando el apóstol Pablo escribe este pensamiento, no existía el canon del Nuevo Testamento, incluyendo las obras literarias de los evangelios. Solo estaba el canon del Antiguo Testamento, incluyendo la Septuaginta, que contenía los libros apócrifos o deuterocanónicos. En los tiempos de Jesús habían dos antiguos testamentos. En uno era el canon palestino, también llamado texto masorético, escrito en hebreo, y el otro el canon de Alejandría, escrito en griego koine, conocido también como la Septuaginta. Ambos fueron usados por Jesús y los apóstoles, hasta el punto de que cuando los escritores del Nuevo Testamento fueron a hacer recopilación de sus escritos, lo hicieron en el griego koine, dejándose conllevar por la Septuaginta. Señoras y señores, hay que tomar en cuenta que hubo libros del Nuevo Testamento que en su tiempo, por decisión que se tomó por decisión, por decisión que se tomó en los concilios, fueron considerados deuterocanónicos y no inspirados, tales como Hebreo, Santiago, Primera y Segunda de Pedro, Segunda y Tercera de Juan y Apocalipsis, e incluyendo algunos versículos de los evangelios. Mi pregunta es, ¿por qué en un tiempo no fueron inspirados y ahora sí? Lo mismo ha pasado con el Antiguo Testamento, donde hubo estudiosos de las Escrituras determinaron en sus análisis que algunos de sus libros no son inspirados por Dios, sin tomar en cuenta los tipos de inspiración. En el peor de los casos, no tomando en cuenta el registro que el apóstol Pablo hace de la inspiración total y absoluta de Dios mediante el Espíritu Santo del canon del Antiguo Testamento. En conclusión, no hay libros apócrifos o deuterocanónicos. Todos fueron inspirados por Dios. Inspiración en fenómeno. Este es un verbo derivado del sustantivo feron, que indica llevar y traer. Se traduce siendo inspirado. En el uso de este verbo significa que los escritores del texto sagrado fueron llevados o impelidos por el poder del Espíritu Santo, no actuando en conformidad con su propia voluntad ni expresando sus propios pensamientos, sino siguiendo la mente de Dios en palabras dadas y ministradas por la fe. Este fue el testimonio utilizado por el apóstol
Pedro en su segunda carta presento el pasaje. Oiga, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, habiendo sido inspirados por el Espíritu Santo. ¿Eso está donde? Segunda de Pedro 1:21. Grábese esto, que esto le va a ayudar mucho. Porque nunca, Jonathan, la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, cuando usted oiga a cualquier hombre, cualquiera, que se pare en el púlpito y diga, profetizo sobre ti, raspado. Y no raspado el que vende en la calle ahí, que es muy sabroso, que le echan leche condensada y otras cositas. Está fuera de orden. En el Antiguo Testamento, como decían los hombres, los profetas del Antiguo Testamento, así dice el Espíritu de Jehová. ¿Cómo deben de decir los inspirados por el Espíritu Santo en el Nuevo? Así dice el Espíritu Santo. Y no es yo profetizo sobre ti. Ese yo profetizo sobre ti está fuera de orden. ¿Sí? Alguien decía lo siguiente, escuché un predicador que dijo, yo no sé por qué esos hombres que andan ahí metiendo a Dios donde no deben estar, ¿por qué ellos no dicen, así dice el Espíritu mío? Tum, 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 y echan su cuento. No es nada. Para que no metan, es decir, para que no metan a Dios donde no está metido. Así dice el Espíritu mío, Jonathan, que me tienes que regalar la moto, ya va. Que me tienes que regalar esto y aquello. No metan a Dios donde no está. Es decir, fenómeno es el dictamen de Dios, bien sea en una forma directa, los 10 mandamientos, y por el Espíritu Santo a los hombres que Él escogió para escribir sus pensamientos, sus decretos, incluyendo palabras de profecía mediante los profetas. La carta del Apocalipsis es un ejemplo de lo que hemos venido tratando. Oiga, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para confirmar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Las declaró enviándolas por medio de su ángel a su siervo Juan, el cual ha dado testimonio de la palabra de Dios, el testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y el que oye las palabras de esta profecía, óigame, de esta profecía, es decir, de ese libro, y guarda las cosas en ellas escritas porque el tiempo está cerca. Apocalipsis 1:1 al 4. Cabe aclarar que en este tipo de inspiración no vas a conseguir ninguna contradicción, ya que Dios es responsable de lo que se dijo, de lo que se hizo por igual, de lo que se escribió. Revelación es el término apocalipsis o apocalupto. Significa desvelar o desvelar en primer lugar, develar en segundo, descubrir. Apocalupto es puesto en contraste con subcalupto, que indica tapar o cubrir totalmente. Es decir, el término apocalipsis indica quitar el velo para mostrar algo, aunque no haya entendimiento y comprensión de lo que se está mostrando. ¿Ya entendiste por qué no entendés Apocalipsis? Te lo vuelvo a decir. Apocalipsis indica quitar el velo para mostrar algo, aunque no haya entendimiento y comprensión de lo que se está mostrando. Apocalipsis 1:1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y las declaró enviándolas por medio de su ángel a su siervo Juan para conseguir sentido a la revelación. Se debe tener iluminación. Podemos tener la revelación de Dios frente a nosotros y por diversas causas no tener iluminación de ella. El ejemplo claro lo tenemos en los pensamientos que se conducían camino a Emaús, en los personajes, que se conducían camino a Emaús. Tenían al Cristo resucitado frente y no tuvieron iluminación de él, sino hasta el final de la jornada. Te cuento la historia.
Y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaú, el mismo día que resucitó, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados, tapaditos, para que no le conocieran. Y aconteció que estando sentados con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Lucas 24, 13. Lucas 24, 13 al 31. ¿Qué tenían estos individuos? La revelación. ¿Qué no tenían? Iluminación. No sabían quién era el que andaba ahí. El mismo caso se dio con el etíope. Tenía la revelación de las escrituras frente a él, mas no entendía lo que estaba escrito. Seguimos con el etíope. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todo su tesoro, es decir, el ministro de Finanzas, y había venido a Jerusalén para adorar. Volvía sentado en su carro, leyendo el profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudió Felipe y le oyó que leía el profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este. ¿Qué tenía? La revelación que tenía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Todo esto es revelación. No abrió su boca, en su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitado de la tierra. Esto es la revelación. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me diga de quién dice el profeta esto, y de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunciaba la iluminación de lo que tenía revelado que estaba leyendo. ¿Sí? Hechos 8, 26 al 35. La iglesia no necesita la palabra revelada. Ya está revelada. Necesita la iluminación de lo que está escrito en revelación. ¿Qué se escribió por inspiración? Pasemos a analizar lo que es iluminación. ¿Qué es iluminación? Del griego fotizo, que significa resplandecer, dar luz, iluminar, alumbrar, aclarar. Efesios 1, 18 y 6:4. La iluminación, según Lucas 24, 45 y Efesios 1, 18, indica darle significado o entendimiento a lo que está escrito en revelación. A continuación se transcribe dicho texto. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas, en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. Otra vez con los dos chicos allá en el lugar, que tenían la revelación pero no tenían iluminación. Lucas 24, 45, los que iban camino a Emaú. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Efesios 1:18. La revelación sin iluminación está incompleta, carece de significado. ¿Sí? La revelación sin iluminación para ti y para mí carece de significado. Entonces, ¿tenemos la revelación, toda la Biblia revelada? Sí. ¿Qué estamos haciendo aquí?
estamos desarmando y estamos armando el conocimiento para entonces cuando usted se siente a leer, usted use las herramientas para tener la interpretación correcta, para que se le sea iluminado lo que ya revelado tiene en sus manos. Veamos ejemplos de revelación e iluminación. Si tenemos un sueño y sabemos que Dios nos quiere decir y enseñar algo, pero no tenemos en claro el significado del sueño, indica que estamos frente a una revelación. Sin iluminación. Ahora la pregunta es, Jonathan tiene un sueño, Dios le da un sueño y él sabe que Dios le quiere decir algo. ¿Qué es lo que corre Jonathan a hacer? A contárselo a Raimundo y a todo el mundo para que le den la interpretación. Ya va. ¿Quién te dio el sueño, Jonathan? Ajá. ¿A quién es el más interesado que sepas lo que te quiere decir? Ajá. Entonces, ¿a quién debes de ir a preguntar? No, nada. Entonces, ¿por qué nos enrollamos la vida y nos vamos por ahí a buscarlos? Y entonces entienda ahora, cuando Dios le diga algo, confianza. Si Dios le está confiando a usted algo, pregúntele, ¿qué me quieres decir, Señor? Tengo esto, sé que tú me quieres decir, me estás ministrando, pero acláramelo. Necesito la iluminación, porque ya tengo la... Bueno, cuando yo me siente con la Biblia, a leerla, a estudiarla, ¿qué yo debo de decirle al que inspiró eso? Señor, tú inspiraste, aquí tengo la revelación, dame la inspiración. Cuando Dios te ministre, quiero que prediques en tal sitio, hay que entrarle. Texto con su contexto, eso lo vamos a ver más adelante. Texto con su contexto, textos paralelos, eso lo vamos a ver. Hilación del pensamiento, ¿dónde comenzó el tema? ¿Dónde está el texto? Eso lo vamos a ver más adelante. Vamos a seguir acá. Ahora, entonces tenemos la revelación sin iluminación. Ejemplo bíblico del caso. Según Daniel 4, 18 y 20, la revelación le fue dada a ¿quién? Nabucodonosor. Pero la iluminación a Daniel. Lo mismo se dio con el caso de José, el amado. La revelación le fue dada al faraón de Egipto, pero la iluminación a José. Génesis 41, 1 al 36. Debemos tomar en cuenta que todas las escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis, han sido inspiradas, métase eso en la cabeza, y reveladas. Por tanto, la iglesia no necesita inspiración ni revelación, sino iluminación. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las escrituras es de interpretación privada, es decir, Jonathan, eso dice solamente lo que yo digo. Es decir, yo privatizo la interpretación de las escrituras. No, eso no dice exactamente lo que yo digo. Es decir, hay que estudiar a ver si el que me enseñó y el que me dijo está metido en los papeles. Texto con su contexto, si revisó históricamente dónde, quién lo dijo, por qué se lo dijo, bajo qué sacerdocio, a qué pueblo se le dijo. La parte del verbo, ¿en qué tiempo se dijo? Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ahora pregunto, ¿el Espíritu Santo vive en ustedes? Bueno, confianza con él. Cuando alguien diga algo, cuando alguien enseñe algo, pregunte, ¿el Espíritu Santo, tú estás ahí? ¿Eso viene de ti o qué? Más nada. Eso se llama juzgar con sano juicio. Primera de Pedro 1:20 al 21. Reglas de interpretación. Oiga, estas reglas de interpretación serán para el estudiante o el teólogo lo que es la caja de herramientas para un mecánico. Los instrumentos quirúrgicos para un médico. El tipo de pincel para el pintor. O las notas de la escala musical para el músico. Es de importancia capital familiarizarse con ella y usarla siempre que se va a estudiar el texto sagrado. Alguien dijo que las reglas de interpretación son como un ancla
que nunca falla. Pasemos a clasificar cada una de ellas. Regla fundamental. Este es el fundamento. Esto no hay por de agarrar. No hay otro si no es esta. Escuche. Esta regla nos enseña que la Biblia, en su traducción original, es su propio intérprete. Y no se debe hacer una interpretación fuera de la verdad de ella. Esta regla echa por tierra el eclesiasticismo, el cual enseñaba que la Biblia debe ser interpretada a la luz de la traducción, de la tradición de la iglesia o del liderato de la iglesia, en este caso la iglesia católica y también de la iglesia evangélica. Y también echa por tierra la interpretación alegórica que alegaba que era necesario inspirarse en las filosofías griegas para interpretar las escrituras. Otro bochinche que tenemos en la iglesia, especialmente entre nosotros los llamados pentecostales, es que yo tengo que orar y ayunar, meterme en un rincón a orar sin leer la Biblia para que Dios me la revele. Ese es otro detalle que tenemos parecido a la iglesia católica. Inspirados ellos en la filosofía de los griegos y yo tengo que inspirarme es en los caprichos míos personales que no sé de dónde los aprendí, quién me los enseñó. Hermano, el Instituto BOA, Biblia, Oración y Ayuno. Ahí es donde yo estudio, más nadie. Yo no estudié con ese octaviano nada. BOA, Biblia, Oración y Ayuno. Y de ahí salen con unas locuras que los locos se quedan locos ante esas locuras, valga la redundancia. Ahora, regla de interpretación del emisor y del receptor y el cronista. Esta regla nos permite descubrir y tomar en cuenta el personaje que emitió o produce el mensaje en el acto de la comunicación. Nos permite describir el destinatario y por igual nos permite descubrir el escritor o su autoría. En cuanto al emisor, el receptor y el cronista, cuando no se toma en cuenta estas reglas, se corren dos grandes riesgos. En primer lugar, el de confundir el emisor con el cronista. Y en segundo lugar, el de hacer juicio predeterminado en lo que se leyó en relación al acontecimiento. Por otro lado, el no conocer y tomar en cuenta estos tres factores se da la posibilidad de tener una mala percepción en el desarrollo del contenido escrito, teniendo una información falsa, desvirtuada de la verdad en el acontecimiento registrado. En cuanto al cronista o recopilador. Cronista, persona que escribe crónicas sobre hechos históricos que ha presenciado o le han informado en orden cronológico conforme sucedió. En cuanto a los cronistas bíblicos, hay eventos que están escritos tal como el cronista las vio, pero en realidad a escondidas no fue lo que sucedió. Para evitar caer en una mala interpretación, hay que descubrir en la escena el emisor y separarlo del cronista o recopilador. Vamos a dar 4 ejemplos de esos. Analizaremos, del caso, analizando escenas en 4 pasajes bíblicos, señoras y señores, pero eso lo vamos a hacer en nuestra próxima clase. Anote, página 28, se nos fue el tiempo.